Ok, en nuestra clase anterior quedamos con un review de la handout pasada, donde habíamos trabajado una guía muy importante, porque la habíamos construido con pequeños textos, pero estaba la parte B, que es la siguiente, donde dejamos un texto que construí para ustedes exclusivamente sobre la ciudad de Valdivia. La idea era que ustedes pudieran imprimir esa hoja que se subió a su Drive y pudieran trabajarlo considerando el tiempo que les iba a tomar, registrar cuánto habían demorado, qué es lo que les costó más, eh, y poder resolverlo sin problema. Bueno, esto está en el Drive como la guía de la clase anterior y teníamos que hacer este texto de forma autónoma para practicar los tips de comprensión, lectura, perdón, las estrategias que habíamos revisado, qué es lo que teníamos que fijarnos, qué es lo que teníamos que hacer primero antes de empezar a responder las preguntas. Por lo tanto, ahora vamos a revisar esa handout. Voy a compartir la nueva pestaña, dedito arriba, si pueden ver la nueva guía proyectada. Thank you. Vamos entonces. Esta fue la guía, perdón, que no es nueva, pero fue la que trabajamos la semana pasada. En la parte A nos dimos cuenta que no tuvimos mayor problema, a pesar de que sí, se necesita mucha comprensión lectora, que no porque sea un texto corto nos va a tomar menos tiempo, pero sí teníamos que ahorrarnos tiempo en las preguntas o en la información que aparecía ahí, fijarnos más en los detalles, etcétera. Y dejamos entonces la letra B como nuestra tarea clave para saber cómo nos había ido para que hoy día pudiéramos revisar. Letra B dice, read the text and answer the questions from 4 to 6. Leamos el texto o lea el texto y responda o conteste las preguntas desde la 4 a las 6. En este texto podemos ver, a diferencia de otros, como los cortitos, que tiene un título llamativo y además una imagen pequeña. Además, el texto se separa por breves párrafos y tiene un glossary. Quisiera leerlos a través del chat o que me puedan compartir a viva voz el micrófono si pudieron realizarlo, imprimirlo o responder en un cuaderno las preguntas que aparecían. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Dedito para arriba, los que lo lograron. En el chat me pueden dejar los comentarios. Ok, muy poquitos contestaron que habían respondido. Ya, ok. Vamos a ver cómo les va, porque esta clase se hace en base de que tenga una conectividad con las clases anteriores. Si ustedes no se pudieron conectar el miércoles pasado, recuerdo que se envía este link y ustedes pueden ejercitar en sus casas, en sus tiempos. Pero si se conectan ahora, es con el compromiso también de ir avanzando en la lectura. Ok, vamos entonces con la lectura y dice, Valdivia Culture Enclave on the South of Chile. Me menciona algo básico en el primer párrafo de Valdivia, luego separa dos párrafos más, uno sobre un poco la historia, las cosas más importantes de la ciudad, la parte cultural, y luego la parte más natural de este lugar. Tiene 3 preguntas, 4, 5 y 6. Necesito ir viendo sus respuestas y que podamos compartirlos con los demás, ¿ok? Ya. Ok, comencemos entonces. Number 4 dice, Who founded the city of Valdivia and in what year? ¿Quién me puede decir qué quiere decir esa pregunta? ¿Quién fundó la ciudad de Valdivia y en qué año? Very good, muy bien. Y tenemos 3 opciones,
A, B or C? ¿Cuál fue la opción que eligieron ustedes? B. Gracias. ¿Alguien más está de acuerdo? Dedito B. arriba si están de B. acuerdo que es la B, o por el chat me pueden dar su otra opción. Exacto, muy bien, era la letra B, Spanish Conquistador Pedro de Valdivia in 1552. Very good. Vámonos a la otra pregunta. Dice, what two cultures have had the greatest impact on the development of Valdivia? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿O cómo la entendieron ustedes? Vamos, vamos. ¿De qué se trata la pregunta number 5? What two cultures have had the greatest impact on the development of Valdivia? Es algo cercano. Con el texto también podemos comprender cuáles son esas dos culturas que se asocian a la ciudad. Profe, es la letra A, como qué culturas influyeron en el desarrollo de Valdivia. Así la entendí yo. Claro, algo así, porque son ¿qué dos culturas o cuáles dos culturas han tenido un gran impacto en el desarrollo de Valdivia? Muy bien. ¿Cuál colocó entonces? La A, Ok, Spanish and Germany. German. Very good. ¿Quién más está de acuerdo con la letra A? Yo igual marqué la A. Muy bien, very good. Isidora. Ricardo colocó letra A. Very good. Ah, Isidora también colocó la letra A. Very good. Yes, es la letra A. Coloqué la palabra, las alternativas pre-Columbian, pero en ese caso solo hablaba de un dato sobre eso y las otras opciones no coincidían. Muy bien. Y ahora vámonos a una pregunta de inferencia. Dice, according to the text, name two important historical places that can be visited in Valdivia. A continuación, escriba sus respuestas en español. De acuerdo al texto, entonces, ¿qué debían nombrar? Industrias. Dos lugares históricos. Sí, por ahí vamos. Tenían que colocar dos lugares históricos que pueden visitar, como si fueran turistas, dónde podrían ir, pero considerando lugares históricos, no lugares naturales. Por lo tanto, ¿cuáles fueron sus opciones? Fuerte Niebla y Museo Regional. ¿Hay alguien que haya elegido otra opción? ¿O están todos de acuerdo con La eso? selva boliviana. ¿Ya? Aquí hay un detalle. La respuesta correcta, en realidad, vamos a volver al texto, como dice, nombra dos lugares históricos que pueden ser visitados. Nos vamos a la parte donde habla de la historia y uno de los lugares para visitar, incluso está el verbo ahí, es el Fuerte de Niebla. Y si sigo leyendo más abajo, también habla de ir a conocer el Museo Regional. Estos son lugares históricos, ya que, por ejemplo, el río Calle Calle, el Parque Oncol, son lugares más naturales. Y la pregunta era enfocada a la parte histórica, lugares históricos para visitar, según el texto. Así que si colocaran esos dos y nada más extra, estaría correcta su pregunta y tendría los 2 puntos que les darían en el examen. Ahora, recuerden que cada vez que aparezca esta pregunta, according to the text, les van a pedir una pregunta para inferir. Significa que para inferir necesito saber la historia global, de qué se trataba el texto, porque va a tener una mezcla de lo que yo entiendo como lector, más los datos específicos que van a aparecer.
En cambio, las preguntas de arriba, si se fijan, son preguntas de información específica que las puedo encontrar en el texto. Si comprendo la pregunta, lo más probable es que me voy a un lugar del texto a buscar la fecha y quién lo fundó. Y esa es una pregunta específica. En el examen, este tipo de preguntas son el 50% del test, disculpen, de la prueba. Y las preguntas de inferencia que las vemos en estas, por ejemplo, donde tienen que escribir en español, o en esos pequeños letreros que trabajamos, son el 40% aproximado. Y el otro 10% trata de otro tipo de preguntas, pero esta es la gran mayoría. Están divididas en preguntas de información específica, de poder descubrir esa información y de poder inferir la información luego leída. Ahora, nos puede resultar mucho más fácil este texto, a pesar de que ocupaba un lenguaje de nivel alto, porque conocíamos nosotros Valdivia y tenemos una idea de Valdivia y nos acercamos a esto y hay palabras en español que nos relajan. Pero por lo general, en las pruebas, en los exámenes que ustedes tienen que rendir, existen este tipo de textos. No son tan largos como los anteriores que hemos realizado, no son como los cuadernillos o cuadernos o libros que ustedes tienen también acá en el Drive. Son más textos pequeños con un glosario, con poca imagen, con un título y con preguntas variadas en preguntas de información específica como de inferir. ¿Alguna duda que haya quedado de este texto? ¿O estamos bien? Dedito para arriba si estamos bien con este texto para ir avanzando. Para mí, por ejemplo, para responder acá lo que dice la última, responde en español, ¿es a base de lo que yo entiendo o tiene que ser exactamente lo que dice la pregunta? Por ejemplo, Cuando, acá para ir al Fuerte de Niebla, yo entiendo que hay que ir en una embarcación y todo ese tipo de cosas. Claro, pero acá Eso hay no me que queda tener claro. cuidado, porque claro, las preguntas de inferencia por lo general tienden a tomar lo que usted está diciendo como lo que yo entendí del texto, ¿verdad? Pero a diferencia de otras veces, la pregunta acá es específica porque me dice nombra dos. Entonces, no me puedo salir de ahí. No puedo agregar más información porque el profesor que va a revisar no necesita información extra, no necesita que le diga o le redacte, por ejemplo, usted puede pasear por la costanera, comprar algunos cuchuflí para luego pasar por el museo que queda al frente. No, como esta pregunta es específica y dice, according to the text, de acuerdo al texto, name two important historical places, nombra dos lugares importantes e históricos that can be visited in Valdivia, que pueden ser visitados en Valdivia. Entonces, sí, las preguntas de inferencia, por lo general las que dicen que a continuación escriba su respuesta en español, son preguntas que van a tener una mezcla de lo que yo entendí, pero también va a depender si me pregunta algo en específico o no. En este caso, fíjense bien que decía nombra dos. Vamos a hacer un ejercicio más adelante donde se van a dar cuenta que la pregunta es un poco más de diferencia. Tengo que comprender y aunque el párrafo donde traiga donde vaya la respuesta es cortito, tengo que comprenderlo para saber redactar mi respuesta. ¿Se entiende? Pero no es Entendido, necesario que gracias. sea literal, textual. En este caso sí, porque me pedían nombrar dos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Vamos avanzando entonces. Profe, disculpe, Sí, dígame, sí, tenía el micrófono apagado, dígame. ya. Mi pregunta es si es que nosotros contestamos en inglés, ¿tenemos más puntos? No, no, porque siempre va a aparecer ese pequeño apartado que va a decir, y hay que fijarse muy bien. According to the text, name two favorite food. Nombra dos comidas favoritas, según el texto, in English. O va a decir, a continuación responda en inglés. Y ahí es llegar y copiar las dos comidas favoritas del niño, por ejemplo. Pero por lo general, en esa parte de desarrollo piden responder en español. ¿Ya? Y si ustedes escriben en inglés y la instrucción decía en español, se les va a descontar el punto porque no lograron la instrucción.
¿Sí? Ok, gracias. Ok, vámonos ahora con Class 14. El objetivo hoy día es que podamos hacer lo que hemos hecho en todas las clases, identificar información, inferir ideas en textos simples, pero esta vez utilizando las estrategias de comprensión lectora, como la identificación de palabras claves, la relectura y la elaboración de inferencias. Suenan extraños, pero son las cosas que hemos hecho durante estas últimas clases. Por lo tanto, hoy día vamos a avanzar en eso para poder hacer este test. ¿Ok? Vamos avanzando y tenemos nuestro momento de usar el diccionario. A esta altura ya es imperdonable que ustedes no anden con su diccionario para arriba y para abajo. La idea es que nosotros podamos tener nuestro diccionario con nosotros en todo momento para que podamos realizar cualquier búsqueda de palabra y esto nos facilite conocer al diccionario. Si no lo conocemos y llegamos con un diccionario que me van a prestar el día anterior, lo más probable es que pierda muchos minutos buscando las palabras. Y el tiempo es el que a veces elige, influye en mi resultado o en el resultado que podamos tener. Por lo tanto, ahora vamos a realizar la actividad que hemos hecho durante todas las clases, que es de estas 5 palabras que vamos a revisar brevemente, la misma elegir una de estas, les voy a decir cuál tienen que buscar en el diccionario, va a empezar a correr el cronómetro y ustedes van a colocar en el chat cuántos segundos demoraron en encontrar la palabra. No me deben escribir qué significa, sino simplemente cuánto demoraron. Por ejemplo, ¿Cuál estamos buscando, profe? No se escucha. Yo no escucho nada. Yo ¿Cuál, tampoco. cuál? Se fue, Yo tampoco. palabra? se fue la profe. Despacito se escucha. Profe, no se escucha nada. Nada. No, seguramente se desactivó el micrófono a la profe. Estamos sordos nosotros. Avísele, señora Teresa, que no se escucha nada, por favor. ¿Cómo? Estoy igual que usted. Tampoco puedo comunicarme con ella. Creo que a lo mejor usted está La más profe cerca para está allá. tomando cafecito. Ya puse a Teresa, usted está más cerca. ¿De dónde? Si no, todavía no sé de dónde la profe, po. Pero háblele, usted puede escucharlo usted a lo mejor, pues yo ya le grité y ya no me escucho nada a mí. Es que nos dieron recreo. Lo peor es que no sabemos cuál es la palabra y los otros lo van a ganar ahí, pues. Chicos, pero yo entendí que cualquier palabra nomás, eso entendí yo. Ya A busquemos mí las que me palabras. gane, a mí No, que sí me Ya gane busquemos el las tema porque no entiendo nada. Busquemos la no, sí primera. dijo que Ya dar busquémoslas un todas nomás. ejemplo. Chiquillos, está hablando en los mensajes, dice que hay que buscar la palabra 3. Gracias, gracias. Buena. Vale, gracias. Profe,
Profe, se escucha súper lejos. Parece que tiene problemas con su audio. Y la palabra no se encuentra. La profe está hablando por el chat. No se escucha nada. Por el chat. La profe se está haciendo clase sola. Oye, ¿encontraron la palabra? Yo encontré la primera parte que es bucinés, pero la otra parte no la encuentro. No encuentro la otra. Está difícil la palabra. Pero es que son dos palabras en una, pues, acuérdense. Pero yo encontré la primera, que es bucinés, que significa ocupación o asunto. Pero pezón, la parte que falta, esa no la encuentro.